Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Hoy te enseñaré un hechizo para separar a dos personas, independientemente de cuál sea la situación, porque a veces llega una intrusa o un intruso y nos complica nuestra vida de pareja. Por eso, hoy tomaremos cartas en el asunto y haremos este procedimiento, para que esa relación no avance más, porque esa ladrona o ese ladrón se llevó a tu esposo o esposa, a tu novio o a tu novia, a tu compañero de vida o a tu compañera. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este video es solo informativo. Muy bien, vamos al punto. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: una vela o candela de color blanco, no importa si es usada. Un chile, cualquier tipo de picante que tú tengas. Yo usaré un chile jalapeño. Mientras más picante sea, es mejor. Medio limón. Pimienta negra. También puedes utilizar cualquier otro tipo de pimienta. Un pedazo de papel higiénico o papel de baño. Puede cambiar el nombre de acuerdo a cada país. Solo necesitaremos un pedazo. Un lapicero o bolígrafo de color rojo. Una página de papel o un pedazo de papel periódico. Un pedazo de tela para limpiarnos las manos, puede ser una pequeña toallita. Y un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada. Antes de empezar te diré algo muy importante. La vela, mientras más oscura sea, le dará más potencia al hechizo. No te recomiendo usar el color negro, porque el poder que desata es demasiado fuerte y no queremos hacerles ningún tipo de daño, solo queremos separarlos. Yo por lo general utilizo velas blancas. Si lo haces con fe te dará resultado, pero tú puedes tomar tu propia decisión. Para este hechizo no es necesario encender la vela desde el principio. Después te explico por qué. Primero vamos a separar la mitad del limón. Vamos a utilizar cualquier recipiente que tengas a la mano. Tomamos el cuchillo y sacaremos la mayoría de la pulpa de limón. No hay que sacarla completamente. Así nos quedamos con la cáscara húmeda por dentro. El jugo de limón es ácido, fuerte y hasta corrosivo. La cáscara nos servirá como un envoltorio, por eso necesitamos que esté vacío por dentro. Será como una bolsa. Lo pude haber preparado antes y presentártelo perfecto, pero mi objetivo es que tú aprendas y lo hagas correctamente. Con un cuchillo es un poco más difícil, pero el hechizo así lo requiere. Ok, vamos a sacar la mayoría de pulpa. Acá está. Ya sacamos la mayoría de la pulpa y quedó húmedo por dentro. Ten mucho cuidado a la hora de hacer esto, no te vayas a herir. Saca todo lo que puedas. Lo que nos interesa es conservar la bolsa húmeda, que esté húmedo por dentro. Muy bien, esto es suficiente. Dejamos el cuchillo acá y vamos a limpiar nuestro limón. Límpiale la cáscara por el lado de afuera. Ok, ya está listo. Te lo acerco para que veas que se quedó con un poco de pulpa, que es lo que nos interesa. Ya quedó como una bolsa. Ok, pongámoslo por acá. Ahora nos limpiamos las manos con este trapo. Ya está. Retiramos el exceso porque esto no nos va a servir. No te puedes lavar las manos porque la preparación para el hechizo ya comenzó. Ahora tomas un pedazo de papel de baño. Vamos a agarrar unos 3 pedacitos. Y lo doblamos. Con un par de veces está bien. Acá está. El verdadero secreto de este hechizo es el papel.
Lo puedes hacer con cualquier otro tipo de papel, pero el que da mejores resultados es este. Tomas el lapicero de color rojo y escribirás en la parte de arriba el nombre de la persona que quieres atraer, que es tuyo, que te pertenece, tu ser amado. Puede ser un nombre, el nombre y un apellido, o el nombre completo. Tú ya sabes a quién te refieres cuando lo escribes. Ten cuidado de no romper el papel. En mi caso pondré María por ponerte un ejemplo, porque es una mujer la que quiero liberar. Acá pondrás tú el nombre de la persona a la que quieres liberar. Comencemos. María. Muy bien, ya escribimos en la parte de arriba el nombre de la persona que nos interesa. Ahora vamos a colocar en la parte de abajo el nombre de la otra persona, la que se lo ha llevado, a esa persona a la que vamos a separar, vamos a distanciar, que es un amante, es una mala influencia, es una mala amiga. Que no se cruce más, que no hable, que no rompa una relación bonita ya establecida, hecha con amor, que no sea un intruso. En este caso yo pondré Juan. Tú tienes que poner el nombre de la persona que es un intruso, que te lo está quitando, que es necesario separarlos. Acá arriba la persona que te interesa y aquí abajo el intruso. Dejas el bolígrafo a un lado, tomas el chile y lo partirás a lo largo y sacas todas las semillas y las esparces sobre el nombre de las dos personas y también en el espacio en blanco que hay entre ellos. Si sientes que no es suficiente, puedes abrir otro chile y también sacas sus semillas y las dejas caer sobre el papel. Comencemos. Vamos a poner nuestro papel aquí a un lado. Tomamos el cuchillo nuevamente y lo abrimos a lo largo. No importa que no lo hagas perfecto, no te preocupes por eso. Lo importante es abrirlo y sacar sus semillas. Acá está. Tomamos el papel y lo ponemos en esta parte. No importa si no tienes en dónde colocarlo. Lo puedes hacer en donde estés realizando el procedimiento. Ahora vamos a sacar las semillas. Vamos a ver si tiene más semillas. Acá tiene más. Las pones encima de los dos nombres y en el espacio en blanco. Tomas la otra mitad y haces lo mismo. Sacas las semillas y le aplicas todas las que tenga. Apartas el exceso. Aplícale todas las semillas. Ok, retiramos el cuchillo y espárcela bien entre sus dos nombres. Te lo voy a acercar para que veas cómo queda. Ten mucho cuidado de no restregarte los ojos. Recuerda que es picante. Ahora aplicas la pimienta negra, que puede ser de cualquier otro tipo. Con esto los haremos reaccionar. Aplicas la canela un poco encima de los dos nombres. Luego doblas el papel en 3 golpes y le aplicas fuerza a todas las orillas para que se quede en su lugar y no se abra mucho. Fíjate bien cómo lo hago. 1, aplicas fuerza a cada orilla. 2, sigues aplicando fuerza. Y 3 golpes. Acá está.
Aprieta bien todas las orillas. Ahora tomamos el limón que ya hemos trabajado previamente y el papel lo introducimos aquí adentro. Presiónalo contra la base de la cáscara. Como ves, ya el papelito quedó aquí adentro. Ya se puede convertir en una bolsa. Ahora encendemos la vela con un fósforo o un cerillo de madera. Nunca soples el fuego. Siempre lo apagas amaqueando. Si no tienes un cerillo, puedes tomar el fuego de cualquier lugar con un pedazo de papel, con una ramita seca o con un palito. Después de usarlo, tíralo en el suelo y deja que se consuma. El limón tiene que quedar entre la veladora y nosotros. Ahora, frotas tus manos hasta que las sientas tibias y luego envuelve el limón con tus dos manos y dirás lo siguiente: a partir de este momento, que ellos se separen, no se miren, no se busquen, no quiero que se encuentren, no quiero que pregunten el uno por el otro. Con este hechizo no les estamos haciendo daño. Esto no les va a dañar, no enferma, no trae consecuencias, no trae problemas. Simplemente vamos a hacer que estas personas se separen, que separen sus caminos, y él o ella regrese contigo, cualquiera que sea el nombre que escribimos acá arriba. Antes de continuar te diré algo muy importante. Luego, este trabajo tenemos que tirarlo lo más lejos posible. De preferencia te subes en un autobús, en el metro, en tu automóvil. Lo vas a tirar muy lejos de tu casa, que no se quede en casa. Te lo estoy remarcando, que no se quede en casa. Si lo haces de noche, lo puedes meter adentro de algún frasco de vidrio, en algún bote o en un vaso de vidrio y lo tapas. Y en la mañana siguiente ya lo puedes ir a tirar. Una vez que lo hemos cargado de energía, vamos a echar toda la cera de la vela encima del papel, que cubra lo blanco de este papel higiénico, que las gotas de la veladora sobre el papel higiénico lo cubran completamente. Vamos a realizarlo. Lo ponemos acá y comenzamos a echar la cera. Procura que la vela no se apague. Llénalo completamente. Muy bien, ahí estamos bien. Colocamos la veladora nuevamente en su lugar y esperamos que la cera se enfríe. Vamos a dejarla secar porque ella quemará todo ese sentimiento que ha empezado a nacer entre estas dos personas. Porque la persona que se ha cruzado se ha olvidado de que él o ella tiene pareja, tiene una relación, tiene una familia, tiene obligaciones. Se cruzó cuando todo estaba a medias y no esperó que se haya terminado naturalmente. Ahora que la cera se ha secado, vamos a coger el papel periódico y envolveremos nuestro hechizo. Envuélvelo bien y hazle mucha presión. Presiónalo con una mano, con la otra o con las dos. No te preocupes si se humedece por el efecto del limón. No te preocupes por eso. Ahora lo tomas con una de tus manos, con tu mano fuerte con la que escribes. Te lo acercas frente a tu cara y le dirás lo siguiente: a partir de hoy, tú y él, o tú y ella, lo que sea tu caso, no se verán más, porque acá he apagado la luz. Aquí yo los dejo en la oscuridad y no habrá reencuentro. En este momento soplas la vela con tu boca y pones el hechizo encima del humo. La vela se apaga de un solo golpe. La forma en que una vela se apaga normalmente es con estos dos dedos, con el pulgar y el índice. Y apagas la vela. Si no estás acostumbrado, puedes mojarlos en agua y la apagas. Nunca se sopla, pero en este caso sí necesitamos soplarla. Retiraré esto y acercaré la vela. Soplas de golpe la vela con un solo soplido
y dirás lo siguiente mientras el humo está saliendo. Estas dos personas no se juntarán más, no hablarán, no se verán más. Esperas a que el humo se termine y ahora tienes que tirarlo muy lejos, fuera de tu casa. Te recomiendo que mires detenidamente este video 2 o 3 veces para que no olvides nada. Los hechizos se realizan con tranquilidad, con toda calma, con fe de que esto va a suceder. Antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita y compartir en tus redes sociales. Si te gustó este video, dale manita arriba. Abajo en los comentarios puedes realizar cualquier consulta y con mucho gusto te contestaré. Hasta pronto.